Muchas gracias, doctor Pisanti, por tu participación. ¿Se escucha bien? Sí, ¿verdad? Ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas y respuestas. Les voy a pedir, por favor, que se identifiquen, como en la anterior ronda, y que nos digan a cuál de los ponentes está dirigida su intervención. Por aquí, por favor. Gracias. Bueno, primero, felicidades a todos. Fueron extraordinarias exposiciones, muy iluminadoras. Y tengo, son tres puntos, espero exponer de manera muy breve y quiero ver sus reacciones al respecto. Tiene que ver, digamos… ¿Puedo pedir que sea uno y luego, si da el tiempo, con otros participantes, el segundo y luego el tercero? Me vas a obligar a elegir, pero por supuesto que sí. Y si te pudieras presentar, si Claro no, que sí. si no tienes condiciones de anonimato. Soy Gerardo Leiva del INEGI y no es información confidencial. Miren, en el proceso desde el punto de vista de trabajo de las Oficinas Nacionales de Estadística, digamos, la manera en que hemos obtenido información a lo largo del tiempo ha sido, en principio, de manera directa, en una relación directa con el informante, con el ciudadano o la empresa, ¿no? Más recientemente tenemos, y eso lo hacemos a través de encuestas o de censos. En algunos países europeos, los registros administrativos también son un medio muy importante para obtener información estadística oficial. Y entonces, ahí hay un intermediario que es una oficina, normalmente que es parte del sector público. El paso que estamos dando ahora es decir, bueno, vamos a explotar los potenciales de Big Data para obtener información a la cual podemos darle un uso oficial, pero el intermediario ahí ya es una empresa privada. Va a ser Google o va a ser Twitter o Facebook o algo así. Entonces, ocurre que hay dos cuestiones ahí sobre las cuales me gustaría ver sus reflexiones. Una es una relación donde son muy pocos proveedores de la información final para intereses del Estado. Entonces hay empresas privadas que terminan siendo intermediarios de una gran cantidad de información que luego sería utilizada para fines de importancia a nivel de Estado. Y eso genera una relación, tal vez no es un cuasi monopsonio, ¿verdad? Donde de repente nos pueden cerrar la llave de la información y ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, ¿cómo podemos regular ese nuevo balance entre pocos informantes con mucha información y las oficinas nacionales de estadística? Y bueno, yo lo dejo ahí, creo que es un tema para reflexión y me gustaría ver sus reacciones. Tiene que tener una característica, es fundamentalmente abrir la posibilidad de competencia, porque si no, evidentemente estamos restringiendo un mercado que ya de por sí tiene un número de socios bastante reducido. Yo creo que eso es muy importante, el primero, el que la legislación estatal sea abierta. En segundo lugar, yo creo que aquí hay que hacer otro planteamiento distinto. No sé qué le parece a usted. El Estado en este momento lo que tiene la capacidad es de proporcionarnos patrones o un conjunto de datos en bruto, entre comillas, en bruto. ¿Qué ocurre? Que sobre esos datos en bruto, en ese momento hay que hacer patrones de conocimiento que sirven precisamente para obtener esa información sobre pautas de comportamiento en todos los sectores sociales y en todos los ámbitos. Entonces, creo que probablemente a lo mejor tenemos que desenfocar el tiro con relación a los buscadores de Internet y pensar que pueden ser otras empresas que en el mercado se ocupen de llevar a cabo el tratamiento de esa información que el Estado que las administraciones públicas nos pueden producir en bruto, sin necesidad de recurrir necesariamente, bueno, pues a Google, Amazon, Yahoo, etcétera. Yo creo que eso sería quizá probablemente el planteamiento que tendríamos que hacer, es decir, intentar abrir el mercado a empresas de otra tipología que fueran capaces de hacer patrones y que pudieran proporcionar ese tipo de patrones a cualquier sector de la actividad económica que pudiera serles de utilidad. ¿Alguna otra respuesta? Sí. Es muy difícil encontrar una respuesta prescriptiva a tu preocupación, Gerardo, que desde luego me parece validísima. El Estado ha perdido, digamos, competencia, ¿no? O capacidad comparado con la capacidad de las empresas privadas, a cambio de que el Estado, por el proceso del censo, por ejemplo, puede asegurarse
y pongámosle siempre barras de error a todo esto para ser más honestos, ¿no? Pero en principio puede asegurarse de obtener el dato censal de todos los ciudadanos y saber con varios factores cuál es el margen de error de esa supuesta captura total. De repente tienes particulares obteniendo volúmenes mucho mayores, día por día, mucho más susceptibles de ser utilizados de inmediato para las mismas decisiones del Estado. Yo no creo que podamos parar, antes de decir la palabrota, un nuevo contrato social. Internet ha sido fenomenalmente exitoso, y Internet no solo, sino toda la industria de TI, la industria de la información, gracias a permitir la acción prácticamente irrestricta de actores privados, ¿no? Ha dejado, o sea, hemos probado durante 30 años los extraordinarios valores y aportaciones de los mercados libres y abiertos. Los países en los cuales estos mercados son libres y abiertos, en los cuales establecer y cerrar empresas es más fácil, etcétera, sin duda han hecho las mayores aportaciones de innovación en esto. No quiero producir una asociación mecánica causal absoluta, pero se nota, digamos, es inevitable notarlo. Ahora bien, estamos empezando a encontrarnos con algunas consecuencias que no nos gustan, ¿no? Las empresas tienen más información que el Estado, de la información que le interesa al Estado y a los ciudadanos. Las empresas están menos reguladas que el propio Estado en la capacidad de tratar esos datos, la relevancia que puede obtener el mismo Estado dejando que la sociedad decida cuáles son las preguntas y busque y construya las respuestas a través de Open Data, Open Government, son mayores. No veo, digamos, más que la obligación de hacer una reflexión más a fondo de cómo vamos a reconstruir esta relación. El Estado debería ponerse más las pilas en algunas cosas. ¿Por qué la biblioteca del Congreso de Estados Unidos decide almacenar todo Twitter? ¿No? Pues porque sabe que ese es el acervo de información que van a buscar los historiadores de la siguiente generación, ¿no? ¿Por qué la Biblioteca Nacional de México sigue restringiéndose a los títulos en papel impresos en México y la industria editorial se niega a entregarle los títulos en forma electrónica, que considera que con eso destruye el mercado de los títulos y tú los puedes encontrar en la Biblioteca Nacional? Pues ahí estamos hablando de qué parámetros tiene que haber en ese contrato. ¿Alguien más? Leandro, por favor. Por aquí. Vale, sí. Gracias. No, lo cierto es que lo comentaba ya antes, ¿no? Pero es que estamos realmente ante un cambio de paradigma. Estamos ante un cambio de paradigma que influye en multitud de temas, no solo en el que comentas tú. Ah, mira, ya funciona. Bueno. No, sigo por este lado. Sí, para que no se acoplen. Vale, no, pues el tema, por ejemplo, se ve en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, si tú eres un desarrollador de aplicaciones para móviles, pues el hecho de que tu aplicación se venda o no depende de dos tiendas virtuales que son las que controlan el negocio de los teléfonos. Si tú, volviendo a los buscadores, ¿no? Si un buscador se enfada contigo y decide que desapareces de la lista y te manda al puesto 400 en la búsqueda, hoy por hoy no tienes ninguna herramienta para poder discutirlo. Podrías ir por competencia, podrías intentarlo, pero es complejo. Y el hecho es que nos estamos planteando con esto en todos los ámbitos. La solución, yo creo que el marco normativo actual no la ofrece. En ningún país que yo conozca se ha abordado hasta el punto de darnos una solución jurídica sólida. Y la forma que están teniendo las empresas de evitar que precisamente eso suceda es no siendo malas. O sea, ese eslogan de "Don't be evil", que al final pues también son malos, pero se nota poco, pues es el que está funcionando mejor y el que está evitando que esté entrando el regulador. El problema es lo que dice Alejandro, que están empezando a haber problemas, nos estamos encontrando con situaciones de difícil solución y está empezando a entrar el regulador. Y a veces no nos gusta cómo entra, o a veces entra, como en el caso del derecho al olvido, pues poniendo un parche, posiblemente más político, sí, posiblemente sí, porque no hay una norma que permita dar cobertura a la situación de este señor que se encuentra que porque sale en Google el primer resultado, determinado resultado, pues está perdiendo clientes, está perdiendo dinero, está viéndose. Entonces, claro, esto no está resuelto todavía y precisamente en estos equilibrios que os hablaba antes, pues está también el de buscar soluciones a los temas de
de esta gran concentración de información y de poder en una serie de actores que hasta hace poco no existía. Yo me cuestiono si realmente se requiere de una norma. ¿No? O sea, yo creo que a final de cuentas, acuerdos, esquemas de operación, pero el crear una norma no nos vaya a pasar lo que nos está pasando. Si frente a una situación determinada o presentando cada una de las, se está presentando un proceso y ello va a generar una norma adicional. Yo creo que lo que está pasando es estamos tan sensibles a la información, al excesivo esquema de información, porque nosotros mismos lo hemos generado, estableciendo normas restrictivas de algo que probablemente no debe de ser tan restrictivo. Entonces, hay otro dicho mexicano muy famoso, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿no? Entonces, yo creo que en mucho, bajo modelos, es más, de desregulación en algunos ámbitos, pudiéramos llegar a operar de una manera mucho más competitiva como gobierno con las entidades privadas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por allá creo que habían levantado la mano. Allí, por favor. Bueno, por ahí, primero. Hola, bueno, es Lorena otra vez del Servicio Postal Mexicano. Acerca de lo que mencionó Alejandro Pisanti de la prescripción, digamos, del mal nombre, yo creo que todos los gobiernos del mundo rigen para beneficiar a su población, ¿no? Y después de la crisis económica mundial está en posesión de los buros de crédito toda esta gente que debido a esta crisis pues cayó en desgracia, ¿no? Y no sé, pero tal vez Leandro sepa si hay, no sé, un acuerdo internacional de cuándo van a borrar esos nombres, porque ponen a disposición de los gobiernos, digamos, liquidez que no puede ocuparse por las normas macroprudenciales, y entonces este mal nombre, ¿no? Que no sé cuál sea la prescripción, si hay un acuerdo mundial, porque eso frena el comercio, porque grandes y pequeños cayeron y en efecto dominó, como lo hemos visto en las economías. Entonces eso es, digamos, si tuviéramos big data de todos los países, de cuántas empresas cayeron en el buró de crédito del 2008 para acá, podríamos medir un poco el impacto de ese dato del mal nombre que está frenando un poco las economías. ¿Va dirigida a Leandro la pregunta? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, esto es un tema que además normalmente se dice, me alegra que me hagas esa pregunta. Bueno, pues a mí me alegra que me la hagas porque yo estaba en el grupo de trabajo del Banco Mundial que elaboró el estándar internacional para establecer un sistema no de buros de crédito, pero sí de servicios de información financiera sobre, pues eso, sobre estos temas. No le querían llamar buros de crédito porque ellos lo que querían en el Banco Mundial era generar un sistema positivo y negativo. Es decir, también tener un sistema que fuesen capaces de saber cuánto tienes antes de que impagues para que tener todavía más información. O sea, lo que se buscaba en ese sentido era ir mucho más allá. Pero bueno, el tema de la caducidad no hay ningún estándar, no hay ningún plazo. En España se ha fijado uno, son 5 años. A partir de 5 años te sales del buro de crédito, pero a nivel internacional no hay ningún criterio que lo fije. Se habla de un principio de calidad, se basa en base a principios, que es hasta el momento en el que ese dato refleje la realidad de la persona. Pero claro, eso es completamente ambiguo, no da una seguridad jurídica alta. ¿Cómo hacer? Pues, en fin, posiblemente Alfredo me dice que la regulación no es la solución, pero en estos casos yo creo que sí. Lo que pasa es que, ¿sabéis el problema que ocurre en estos ámbitos, en mi opinión? Que me puedo equivocar y me equivoco muchas veces. Es que estamos ante un tema que en el mundo económico se conoce como externalidades. Es decir, todos estos negocios que se generan están produciendo externalidades que afectan a terceros y que a la empresa que está desarrollando ese tema le dan igual. Es como quien contamina. A esa empresa le da igual contaminar, sigue generando beneficio, la empresa va mejor, está dando mejores resultados y la contaminación le afecta a otros. Si está contaminando un río, pues esos son los que están más abajo en el río, ella está arriba, no hay problema. Un poco en el ámbito digital está empezando a ocurrir lo mismo, se están empezando a ver externalidades
que tienen difícil solución. Y en estos casos, pues yo creo que la regulación es inevitable. La regulación o la autorregulación, que también es una opción, conste, y que debería utilizarse más. Porque al final, en el punto de vista regulatorio, funciona un poco como un péndulo. O sea, si estamos aquí, sin regulación, de repente llega el Estado, regula, tras, se va para acá. Y a lo mejor el punto medio es este, pero se ha ido para el lado contrario. Y al final, pues acaba el péndulo moviéndose hasta que pierde fuerza y se consigue el equilibrio. En eso pasa, se pueden tirar un montón de años. Al final, yo creo que es eso, es un tema de ser consciente de las propias externalidades, de que los propios buros se autorregulen. En España, las sanciones en tema de protección de datos a buros de crédito han bajado de forma espectacular. Se sanciona a quien mete a la persona en el buró, pero no tanto al buró, porque el buró ya está trabajando bien. Y en el fondo, pues se trata eso, de ir buscando equilibrios. Lo que pasa que es, muchas veces, nos gustaría que fuese así, pero desgraciadamente no lo conseguimos. A ver, Alfredo, por alusiones personales y no, después hombre, no, Alejandro. No. La única cuestión es nada más, en relación con ese tema en particular, sí existe en México una fecha precisa, bueno, existe un término, un periodo específico. Y te quiero comentar una cosa porque se presenta algo interesante. Este es un caso de excepción a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. La propia ley excluye a las sociedades de información crediticia. Y la normativa de Ley de Sociedades de Información Crediticia es la que establece el periodo. A mi juicio, la excepción estuvo mal hecha. ¿Por qué? Porque ¿quién recaba tu información para otorgarte el crédito? ¿La sociedad de información crediticia o el usuario del buró, que en este caso pudiera ser una institución financiera o una tienda de autoservicio, una tienda comercial? Y en este sentido, a estas tiendas, a estos usuarios del buró, están en un problema muy serio, porque les aplica la normativa del buró y les aplica también la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, porque pues, no están excluidos de forma expresa en la norma, y aun y cuando tienen que seguir la normativa referida en la Ley de Sociedades de Información Crediticia, también tienen que seguir la normativa de la Ley de Protección de Datos, que establece también un periodo de tiempo determinado, ¿no? Entonces, fíjate nada más qué cosa tan interesante y qué complicación, porque si hay alguna modificación en la Ley de Sociedades de Información Crediticia, ¿a qué norma crees que le va a hacer caso el usuario del buró? Pues a que le pegue más duro, ¿no? Y la Ley de Protección de Datos tiene dientes y hasta el piso, bueno, no la ley, sino el IFAI, lo que será en su momento. Ya es instituto, ya es un instituto autónomo, ¿no? Pero bueno, sigue llamándose IFAI. Entonces sí hay derecho al olvido, se establecen dos normas, son dos normas distintas y le aplican a una misma persona. Ya, Alejandro, por favor. Mejor dejo entrar una pregunta y si mi comentario fuera relevante lo hago después. Vale, muy bien. Javier, que querías también hacer un Yo comentario. quería comentar un tema que con relación a este derecho al olvido que no hay que pasar por alto, y es que estamos hablando de conflictos entre derechos fundamentales, estamos hablando del derecho a la información y el derecho a la intimidad. También hay que poner encima de la mesa una cosa que a veces yo creo que pasa desapercibida, y es que dentro de 100 años vamos a ser una sociedad sin historia. Sí, hay que intentar también mantener la historia de la sociedad en unos términos de cierta normalidad. El problema que hay también es que no podemos caer en la censura. La realidad es la que es. Y cuando hablamos de normativa en materia de derecho al olvido, a mí a veces me parece complejo el que exista un regulador a nivel de administración pública que determine qué es prevalente, porque estamos hablando de derechos fundamentales. Probablemente ahí esa prevalencia solamente tiene autoridad un juez para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y es complicado que la administración se involucre en derechos fundamentales y determine cuándo existe censura y cuándo la libertad de información debe ceder ante el derecho a la intimidad de cada ciudadano. Es un tema muy complejo. Había otra pregunta por allí y tengo además dos más, una que nos hicieron por Twitter y otra del Aula Magna donde nos están siguiendo. Vamos por ahí primero. Gracias. Mi nombre es Gabriela Segovia del IFAI, precisamente. Donde se hace la ponderación de estos dos derechos, tanto de acceso a la información como de protección de datos. Pero voy a hacer una pregunta muy lejana a este tema y me quiero referir a Alejandro Pisanti. Si pudiera mencionar, aunque fuera brevemente, alguna referencia a la web semántica y cómo
esta promesa de innovación pudiera verse afectada por las nuevas ambiciones de gobernanza o algún tipo de control en el Internet. Y Alandrio Núñez, una petición bien sencilla, que es que él menciona un tema de los esfuerzos que se hacen de anonimización y esto con el propósito de poder utilizar la información velando al mismo tiempo por la privacidad, pero no entendí cómo explicó que después hay que renovar esta como certificación de anonimización cada vez que se usa. Esa parte podría aclararla. En algún momento dice, cuando logramos anonimizar los datos, estamos listos para utilizarlos, ¿no? Pero cada vez que vamos a utilizar los datos tenemos que hacer esta misma anonimización. ¿Fue así o me confundí? Bueno, en fin, estas son mis dos preguntas. Muchas gracias y muchas felicidades a todos los panelistas. Es un estupendo, una estupenda mesa. Gracias. Muchas gracias. Alejandro, por favor. Breve y voy a ser además muy prudente. Gracias, Gabriela, por esta pregunta. Web semántica es una tecnología que permite organizar y acceder más fácilmente a la información si se lleva a cabo, si se implementa correctamente. Es si eres amigo de Tim Berners-Lee, estás frustradísimo de cómo la gente no lo entiende. Y me ha tocado estar, voy a echar aquí el name dropping. Me tocó estar en una cena en la que Berners-Lee discutía con Vinton Cerf la implementación específicamente de lo que se llaman linked data, ¿no? Que son triadas, digamos, de información, y está claro que no está claro. Creo que ese parece ser el punto de vista más honesto. Aquí en el Infotec se está haciendo un trabajo desde hace muchos años de aplicaciones de web semántica. He tenido el privilegio de hablar con los que de veras le saben y reconocer que las más probables primeras aplicaciones exitosas de web semántica se dan en conjuntos relativamente chicos y bien delimitados de datos. El problema más serio son los que llaman ontologías, que básicamente es denominar con sus distintos posibles nombres los componentes del sistema y luego establecer sus relaciones. Entonces, web semántica en ese sentido no me parece, a riesgo de estar diciendo una barbaridad que los expertos en web semántica me puedan desmentir, no me parece que introduzca una nueva coordenada, digamos, radicalmente diferente en lo que se ha estado discutiendo aquí. Estamos asumiendo, digamos, ya unas capacidades aterrorizantes, suprahumanas, de las computadoras para el tratamiento de datos, volverlas suponiendo que la web semántica rinda cumpla estas grandes promesas y expectativas, pues seguirán siendo sobrehumanas, pero vamos, las preocupaciones que ya se han expresado y están siendo atendidas ya son suficiente reto con los sistemas de tratamiento de datos que existen y no se verán severamente agravadas, pero repito, a riesgo de ser desmentido. Lo importante, el punto adicional que quiero extraer en esta respuesta, Gabriela, es algo que he insistido insuficientemente, solo lo mencioné, que es que los problemas del tratamiento de grandes datos deben ser objeto de no de la imposición de una regulación o un gobierno, pero sí espontáneamente se está dando, y debemos intensificarla, una gobernanza específica, en la que tenemos que aprovechar las experiencias que adquirimos en otros sectores como el medio ambiente o Internet de la gobernanza multisectorial o multistakeholder. Y esta conversación en particular en el Big Data requiere desde luego de abogados, requiere una visión política, requiere una visión de las organizaciones orientadas a derechos fundamentales, tanto al acceso a la información como de limitar el acceso a la información por la protección de los datos personales y la privacidad e intimidad de las personas. Pero es una conversación que sin ingenieros, sin matemáticos, sin científicos de la computación no va a ningún lado, porque es como pretender regular precisamente Internet sin tener en cuenta las competencias y las limitaciones de la tecnología. Se hacen analogías en este terreno con cosas como la ley del mar, las leyes que gobiernan los océanos o la de la Antártida, pero la verdad es que hay una diferencia muy importante, y es que si bien es cierto, o sea, filosóficamente el océano puede ser visto como una construcción cultural, la verdad es que la construcción cultural del océano no va a cambiar en más de 1% el volumen de agua que hay en los mares, ni va a cambiar en más de 1% su salinidad o su pH, aunque estos pasen a ser cambios críticos para la vida.
mientras que los grandes datos, Internet, etcétera, están siendo construidos. Entonces tú no puedes imponerles regulaciones. El problema, digamos, del derecho al olvido, de la resolución sobre Costeja, es que no habló suficiente con ingenieros. Ese juez tendría que haber hablado un poco más con ingenieros para tomar una decisión más sustentable y expandible, ¿no? Escalable. Son los términos que nos preocupan a los geeks en estos temas. Leandro, por favor. Sí, gracias. A ver, el tema de la anonimización. Es posible que cuando salga de esta sala algún ingeniero me mate o algo, porque esto que voy a contar desde un punto de vista técnico seguramente tiene unas carencias enormes. Pero, a ver, para trabajar con Big Data se trabaja con unas plataformas que se llaman DMPs, por las siglas en bárbaro de las plataformas de gestión de datos, o sea, son Data Management Platforms. Bien, se supone que esos son como enormes recipientes donde introducimos información, esa información se queda ahí siempre y trabajan con esa información a efectos de sacar de ahí inteligencia. Esa es un poco la idea a lo bestia. Claro, cuando metemos datos ahí, y la clave es eso, es meterlos anonimizados ya, porque una vez que están dentro de la máquina y se pone a trabajar con ellos, se trabaja con ellos de forma agregada. Lo único que hacen es sumar, generar aumentar, digamos, determinados criterios que tú hayas prefijado como base. Pero claro, no son datos que estén almacenados necesariamente de forma estructurada, no tiene por qué. Ahí lo que se hace es agregar información anonimizada en la medida de lo posible, a efectos de no poder volver nuevamente a identificar a la persona, volver a asociar el dato con su identidad, pero no necesariamente hay que volver a anonimizar lo que ya está dentro de la máquina, porque se supone que ya está anonimizado. Otra cosa es que tú seas capaz de introducir tanta información en ella que eso resulte en que eres capaz de fijar tanto el tiro, de concretar tanto, que puedes identificar a las personas cuyos datos están dentro de ella. Pero eso ya sería un problema de que te has pasado. Yo entiendo que la anonimización es el momento de cargar los datos en la plataforma o de que la plataforma pueda acceder a ellos a efectos de poder trabajar con ellos, estando estos en otros lugares. Para cerrar el punto, Javier me ha pedido hacer una puntualización. Con relación al proceso de anonimización, desde el punto de vista estrictamente legal, yo creo que hay que buscar algún protocolo para centrar el tema. Cuando estamos hablando de anonimización, lo que estamos haciendo es haciendo perder al dato de carácter personal precisamente esa característica, que es el concepto de dato personal. Y aquí, por ejemplo, se plantean problemas técnicos desde el punto de vista legal acerca de si es necesario el consentimiento del titular del dato, acerca de si es necesario el consentimiento del titular del dato y de cara al futuro, por ejemplo, si el titular del dato tiene derecho a una cierta retribución. Y les pongo un ejemplo que puede ser sorprendente, pero es así. Cuando hablamos con un agricultor que produce patatas, el fabricante de patatas chips compra esas patatas y las trata. Es evidente que el agricultor no tiene derecho a la propiedad intelectual de las patatas fritas chips que son comercializadas en el mercado, pero sí tiene derecho a la materia prima. Hay que plantearse, y esto es un tema de derecho del consumidor, si en un futuro el consumidor tendría derecho también a ser indemnizado como consecuencia de la utilización de sus datos, aunque sea por la vía de un proceso de anonimización. Entonces, lo que yo creo que tenemos que dejar claro sobre la mesa es, cuando hablamos de anonimización, lo que tenemos que hacer es fundamentalmente rebajar el perfil de la privacidad, porque vamos en dirección contraria a la privacidad. Nos estamos saliendo de la norma de la privacidad, estamos hablando de algo precisamente que deja de ser personal. A partir de ese momento estamos hablando de un dato que puede ser atribuido a cualquier persona y entramos en otra serie de problemas que tenemos que analizar en profundidad, de derecho civil. Y planteo, por ejemplo, si el responsable del fichero, un encargado de tratamiento o un tercero tiene los mismos derechos para llevar a cabo este proceso de anonimización o tenemos que buscar diferencias jurídicas de carácter estructural entre cada uno de los actores que intervienen en este proceso de anonimización. No es lo mismo, por ejemplo, alguien que tiene el control sobre el canuto de los datos que en un determinado pega el corte y lleva a cabo ese proceso de anonimización que aquella persona que por derecho propio es responsable del fichero y tiene esos datos bajo su tutela, ¿no? En todo caso, yo creo que hay que buscar simplicidad en los procesos, es decir, intentar hacer jurídicamente la menor intervención, precisamente como decía Leandro, para buscar una mayor autorregulación con control, pero autorregulación.
Y quiero también plantear que aquí hay otros temas que en el proceso de anonimización de estos datos nos vamos a encontrar, y es problemas de defensa de la competencia o de competencia desleal. Yo voy a poder saber a través de procesos de anonimización lo que están haciendo mis rivales, precisamente como consecuencia de estos procesos estadísticos, y eso creo que es muy importante. Y, por ejemplo, hay dos temas también que hay que poner encima de la mesa. Yo anonimizo y hago patrones de anonimización. ¿Quién tiene el derecho a la propiedad intelectual con relación a ese tipo de patrones? E imaginemos, por ejemplo, que yo anonimizo y lo hago mal. ¿Quién tiene la atribución de la responsabilidad civil derivada de esa anonimización? Porque, claro, es un factor también crítico de cara a ese proceso de anonimización. Son muchas cuestiones, pero repito, yo creo que un mensaje que hay que transmitir tiene dos partidas. Uno, simplicidad en el proceso de Big Data. Tenemos que hacer el proceso de Big Data mucho más simple. Y, en segundo lugar, tenemos que rebajar el nivel de privacidad y de regulación de Big Data, precisamente para favorecer el desarrollo de Big Data tanto en el ámbito de las administraciones públicas como en el mundo de las empresas. Muchas gracias, Javier. Nos quedan solo 10 minutos para terminar la sesión. Voy a hacer una pregunta que nos hicieron por Twitter al doctor Alfredo Reyes Kraft, de Julia, de la UNAM, que nos pregunta ¿qué indicadores, además de las transacciones electrónicas, pueden ser fidedignos para ser usados en el Big Data y en el e-commerce? ¿Qué ¿Qué indicadores? indicadores, además de las transacciones electrónicas, pueden ser fidedignos para ser usados en el Big Data y en el e-commerce? No, hombre, hay muchísimos. Pudiera ser la temporalidad de compra de la transacción, pudiera ser la ubicación geográfica de la terminal en donde se hace esa operación, pudiera ser también el espacio, todo lo que ya has comprado en el tiempo o lo que has comprado en el transcurso del día. Si ese día llovió, cuestiones de carácter geográfico. Si había tráfico ese día, si había partido de fútbol ese día, si metía 2 goles o 3 goles Alemania. Influye cada una de las cuestiones. Hay muchísimo. Tú puedes tomar en indicadores y en función a ello, de alguna manera establecer perfiles, por ejemplo, de consumo por horario, o preferencias de compra, productos que tú quisieras que compraras, o a dónde vas a comprar después de ir a ese comercio en lo particular, ese tipo de cuestión. Alejandro, ¿querías hacer un comentario? Aquí es pertinente anotar algunas que son por lo menos conocidas como leyendas negras en el medio, porque no quiero hacer una acusación formal, pero de repente, es decir, se reportan experiencias como que si tú borras las cookies después de estar haciendo alguna investigación sobre vuelos a un determinado destino en una determinada fecha, borras las cookies y vuelves a hacer la búsqueda, los vuelos te aparecen más baratos. Y creo que algunos de nosotros estamos paranoicamente convencidos, por ejemplo, de que los libros de nuestra especialidad nos los vende más caros a Amazon que a un cliente que nunca los haya buscado. Es decir, si yo busco un libro sobre gobernanza de Internet, me lo tratan de vender a $50 o $100, y probablemente si llego desde una computadora absolutamente virgen o con la cuenta de alguien más, probablemente lo estén dando a 10. Esto es el tipo bueno, pero esto es, además, en el caso o sea, en muchos casos de comercio electrónico está razonablemente documentado que la personalización del interés a través de cookies y de todos los tipos de datos que menciona Alfredo, es decir, obtenidos como sea, además en el caso de Amazon o en el supermercado, pues estás comprando con una cuenta, o sea, tú estás identificado plenamente. Y a final de cuentas firmaste un aviso de privacidad. Y firmaste la broma más grande del siglo, y estamos al inicio, ¿no?, que es el consentimiento. Aquí, perdón, compañeros de mesa, abogados, todos, pero eso del consentimiento es la broma del siglo. Nadie lee los consentimientos, y aunque te tomes la molestia de leer y entenderlos y que estén en español, en el idioma que oficialmente dominas, aunque sea español legal, pero es una broma. O sea, tú no vas a cambiar de supermercado, si hay uno solo que te entregue en tu zona, porque el otro tenga un tratamiento de datos que te es más favorable. Cuando empezó este tema de tratamiento de datos personales en el comercio electrónico, se hablaba de la expectativa de que hubiera una competencia entre empresas. O sea, si para los consumidores es importante el tratamiento que le dan los proveedores a tus datos, debería establecerse un mercado en el que proveedores de los mismos bienes o servicios compitan unos con otros
por los clientes con base en las políticas de tratamiento de datos, en las políticas de privacidad. La realidad es que eso no ocurre, no hay… Primero, no necesariamente hay tantos posibles proveedores, o sea, solo hay un Amazon y hay muy pocos otros vendedores de libros que le puedan competir, o sea, no es un monopolio, pero es un… Bueno, pero vamos, no llegan a los volúmenes. Pero el segundo fenómeno que se presenta es que como todos tienen el mismo interés, oficialmente en beneficio del consumidor, de personalizar la experiencia del consumidor, hay un fenómeno de cartelización. Sé que esto no ha sido caracterizado desde el punto de vista legal, porque la cartelización normalmente la entendemos como con una óptica muy simple, ¿no? Como la de no con la droga, sino con la fijación de precios, ¿no? En México lo recordamos muy bien, la resistencia de la industria llantera a que entrara Michelin. Veo muy pocos Silver Surfers por aquí que se puedan acordar de eso. Somos pocos los que somos nativos digitales y Silver Surfers en la misma persona, pero los Silver Surfers nos acordamos de que en México las llantas duraban 80,000 kilómetros y la industria llantera mexicana se oponía por todos los medios al ingreso de Michelin y Pirelli porque vendían llantas que duraban 300,000 kilómetros. Pero hoy la comparación nos dice justamente que, o sea, conocíamos esa cartelización, digamos, en los precios y la calidad del producto. Cuando hoy el pretexto de se me ponchó una llanta, o sea, amanecí y me encontré la llanta del coche ponchada, pues ya llama la atención. Antes a cada junta de 10 personas o en cada salón de clases de 30 alumnos había alguien que llegaba tarde en la mañana porque amanecían con una llanta ponchada. Esta cartelización sobre la calidad del producto, no sobre la fijación del precio, yo la veo muy poco estudiada, incluso desde el punto de vista de los economistas, mucho menos de los abogados, pero es un fenómeno de colusión de proveedores basada en incentivos, no necesitan hacer un acuerdo. Amazon y Google Books, para poner un ejemplo, ¿no? O Gandhi y el sótano, para hablar de ejemplos nacionales, en que abusen de o sea, lleven a límites extremos el tratamiento de los datos personales, porque no hay el consumidor que lo reclame y porque no va a haber un competidor. No hay tanto mercado como para que aparezca una tercera librería que diga, yo no te personalizo las ofertas. Tenemos escasos 5 minutos. Me ha pedido Javier intervenir. Les voy a pedir a Javier y Alfredo que quieren apuntar algunas cosas sobre consentimiento. Pero antes quiero hacer una pregunta que nos viene del aula magna, porque es muy general y no dice a qué ponente va dirigida, entonces por si lo vamos pensando. De la maestra Ana Lilia Hernández Rodríguez, de la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Pregunta, ¿qué herramientas informáticas serían más idóneas para el uso del Big Data? Entonces, Javier, luego Alfredo y quien después quiera terminar. Con relación al consentimiento, tal como lo ponía de manifiesto Alejandro, yo creo que es muy importante darse cuenta, hacer una reflexión sobre la evolución de los sistemas de consentimiento. Es decir, cuando hablamos de privacidad, todos recordamos la típica cláusula de privacidad que hay que firmar delante de cualquier empresa. Frente a eso, hemos pasado a un sistema de un mero clip en cualquier página web. Y hoy en día en Big Data es muy importante lo que se viene a denominar desechos digitales. Y es, por ejemplo, el propio comportamiento, la propia responsabilidad que tiene la persona a la hora de entrar en Internet, entrar y salir. Por ejemplo, estamos siguiendo un partido de fútbol y queremos saber cómo ha terminado un determinado partido. Entramos y salimos de esa página web 20 veces. Bueno, pues eso, multiplicado por todos los consumidores que están siguiendo a través de esa página web el resultado del partido, nos marca el nivel de ansiedad que tiene cada consumidor, en general, los consumidores en general. Por eso, pero en este momento, ya no estamos delante de esa firma, ya no estamos delante de ese clip, que evidentemente, como se planteaba antes, nadie lo lee, ¿no? En este momento lo que es muy importante es que para generar Big Data la responsabilidad individual con relación a nuestra propia privacidad es elemento absolutamente determinante. Estoy completamente de acuerdo con Javier y es otro ejemplo típico del excesivo afán regulatorio, de la sobreregulación. Fíjate, ¿qué dice la ley? La ley dice en relación con la parte de avisos de privacidad en particular, debe de ser simple, claro, conciso. ¿Qué viene en el reglamento? Oye, métele las finalidades y explícame las finalidades. ¿Y qué viene en los lineamientos? Y aparte, más todavía. O sea, solitos nos estamos complicando algo que originalmente lo que se buscaba es que fuera muy simple, que fuera legible para el consumidor final, para el titular de los datos.
Muchas gracias. ¿Alguna respuesta a la última pregunta que hicimos? ¿Qué herramientas? Alejandro, por favor. Me da mucho gusto que le haga esa pregunta alguien en una Secretaría de Finanzas de un estado. La respuesta es de una sola palabra: quédense. Es decir, las herramientas tecnológicas son el objeto del resto del seminario. Bien, pues muchas gracias. En nombre de Infotec, de INEGI y de la Dirección Adjunta de Innovación y Conocimiento, les agradezco a todos los ponentes sus participaciones, a todos ustedes por acompañarnos y bueno, creo que ahora viene un receso. Les voy a entregar a los ponentes también sus constancias. Muchísimas gracias.